Eran las 3 de la tarde con 45 minutos. Era el 24 de mayo del año 1993 y afuera del aeropuerto de Guadalajara moría asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. A 15 años de este homicidio, al que muchos llaman un crimen de Estado, ¿cuál es la lectura que se tiene de los hechos hoy en día? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los responsables intelectuales del homicidio de un cardenal en México? Esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Acompáñenme. Les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros, sea usted bienvenido. Esto es El Pulso de la Fe. En efecto, ese es el tema central de hoy. El crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien fuera arzobispo de Guadalajara. Un asesinato cometido hace 15 años. Era presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Era procurador general de la República, Jorge Carpizo MacGregor. Han pasado 15 años, ha habido investigaciones, hay algunos detenidos. ¿Cuáles son las conclusiones hoy? A partir de la presentación del libro más reciente llamado La verdad os hará libres, no tengan miedo, que han escrito Fernando Guzmán Pérez Peláez y José Antonio Ortega Sánchez, quienes han sido los abogados de la coadyuvancia en las investigaciones del caso Posadas Ocampo. A partir de la presentación de este libro, que se hizo esta semana, apenas el pasado jueves, presentación en la que intervinieron el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y los autores. Por cierto, uno de ellos actualmente, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien ha sido diputado local y diputado federal, ahora se desempeña también como secretario general de gobierno en el estado de Jalisco. Bien, a partir de lo que este libro muestra, hablaremos hoy y analizaremos según el punto de vista de estos autores sobre este tema. Vea usted algunas piezas, algunas imágenes del momento de la presentación de este libro. Quienes quieran encontrar la verdad pueden en este libro tener una vía para conocer de cerca qué hay en las actuaciones, cuál es el alcance de este crimen, que sin duda parece un crimen de Estado y que tenemos la responsabilidad de practicar todas las diligencias jurídicas al alcance para encontrar la verdad y de esta manera la reconciliación, la justicia y la paz. Que estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario llegar para acabar con la impunidad en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y si no son las instancias nacionales, acudiremos a las internacionales para que haya justicia, para que la verdad nos haga libres, para que no tengamos miedo y para que se sepa quiénes y por qué asesinaron a nuestro pastor, a nuestro maestro, a nuestro cardenal, a nuestro obispo, a ese príncipe de la iglesia que fue sacrificado la tarde del 24 de mayo de 1993. Lo gratificante de este día no es recordar el trágico suceso, sino ver la preocupación se materializa. La búsqueda de la verdad aún no termina. Esta publicación me parece trascendental, pues recordemos que el pasado es irrevocable. Olvidar estos casos nos condena a errar, a consumar, a perpetrar nuevamente todo aquello que nos apesumbraba como mexicanos. Hoy, a 15 años de los homicidios, no hay ningún sentenciado por el asesinato del cardenal Posadas Ocampo y 6 personas más. Aclarar el crimen significa darle credibilidad a nuestras instituciones. Créanme, vale la pena leer este libro. Por su atención, muchas gracias. Muchas cosas han sucedido en estos 15 años a partir de que muriera asesinado un cardenal, un arzobispo, Juan Jesús Posadas Ocampo. Algunas de las cosas que han sucedido, por ejemplo, es que al arzobispo de Guadalajara actual, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, se le abrió una investigación hace algunos años por lavado de dinero y narcotráfico. Otra de las cosas que han sucedido es que a una subprocuradora, María de la Luz Lima Malvido, se le sacó del país, se le envió a la embajada en Inglaterra.
Otra de las cosas que han sucedido es que a uno de los abogados de la coadyuvancia, a José Antonio Ortega Sánchez, se le acusó de secuestro a él y a sus hijos. Por cierto, uno de sus hijos, uno de los acusados de secuestro, es un jovencito de nombre Juan que tiene síndrome de Down. Varias cosas les hacen pensar a los autores de este libro que ha sido un crimen de Estado. Se han sentido perseguidos y se han sentido acosados, como si no se quisiera que se avanzara en las investigaciones. Otra de las cosas que ha sucedido es que se citó a declarar a quien fuera presidente en aquel momento, Carlos Salinas de Gortari, y él no fue a declarar. Hay varias cosas que hacen de este acontecimiento algo extraño, aunque claro, también hay voces que manifiestan una opinión en torno a que es un asunto que ya debe ser cerrado y que año con año, cuando se aproxima el 24 de mayo, hay quien aprovecha las circunstancias para salir a la luz pública. Le presento enseguida, pues, para abundar en este tema, una entrevista que le hice a Monseñor Leopoldo González. Él es obispo auxiliar de Guadalajara, pero también es el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es decir, del organismo que agrupa a los obispos de México. Las impresiones que me da Monseñor Leopoldo González no son de él en lo particular, pues él también es vocero de los obispos de México. Es el sentir del episcopado mexicano. Esto me dijo. Monseñor Polo, ¿qué opina usted de este libro, lo más reciente hasta ahora, en torno al caso Posadas, a 15 años del crimen? Es un libro que recoge investigaciones últimas, de mucha actualidad y muy importantes para llegar a clarificar este homicidio. Yo de manera particular quisiera aquí públicamente felicitar a los autores por su valentía, por su dedicación, aún arriesgando su propia vida, pero sin embargo necesitamos poner ejemplos en el país de ir acabando con la impunidad, porque siempre nos ubican a nivel internacional como un país con democracia incipiente, con impunidad y con corrupción, y que nada más le vamos dando vueltas a lo mismo: impunidad, corrupción, sin democracia, sin Estado de Derecho. Yo creo que sería muy saludable para el país clarificar este caso y otros contemporáneos a este, para que entonces se viera que estamos en un Estado de Derecho y que hay justicia, que hay verdad y que queremos llegar a la reconciliación y lograr así la paz en la nación. La Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos de México apoyan totalmente las investigaciones que se han hecho en torno al caso. Me refiero también a que si apoyan que el caso no se cierre, que continúe abierto y que se siga investigando. Todos los obispos de México estamos apoyando al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, porque él está coordinando esta investigación. Entonces hay unanimidad en la conferencia para que se llegue adelante el caso y que no se cierre, sino que sigan adelante las investigaciones. Sí. ¿Cuál fue la actitud del presidente Vicente Fox hacia este crimen? Fue una actitud de absoluto silencio. No hubo ninguna respuesta a nivel general, ni mucho menos a nivel particular, hacia el presidente de la conferencia en ese tiempo, Luis Morales. ¿Cuál es la actitud del presidente Felipe Calderón y del actual procurador? Creo que ha habido un acercamiento y se ve que sí hay hay disponibilidad, hay voluntad política de llegar a clarificar esto, porque ha habido un acercamiento precisamente con el secretario actual, Muriño, con el presidente actual y con el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Mexicana. ¿Usted cree, Monseñor Leopoldo González, como vocero de los obispos de México, como secretario de la Conferencia del Episcopado, cuál es su sentir? ¿Qué percibe? ¿Se aclarará el caso? ¿Descubriremos al autor intelectual en ese sexenio o pasará otra vez desapercibido? En este sentido yo soy pesimista. Viendo nuestras instituciones se ve claramente que no hay esa voluntad política. Entonces, ¿por qué? Porque falta la consolidación de las instituciones democráticas, falta más en tener en cuenta la participación de los ciudadanos, porque democracia no es solamente votar, sino la democracia es que ese voto se haga realidad participando los ciudadanos para buscar la transparencia. Yo en ese sentido soy pesimista porque, como decía al principio, a nivel internacional se nos ve como unos pequeñitos, enanitos, que vamos apenas asomándonos a lo que es la democracia.
El cardenal Juan Sandoval Íñiguez ha dicho que los obispos de México quieren saber quién fue el autor intelectual del crimen para saber a quién perdonar. El cardenal Juan Sandoval también ha dicho que él sabe quién lo mandó matar. ¿Usted sabe? No, yo no sé quién lo mandó matar, sino ya lo diría ahorita, pero entonces al saber que se dice que es crimen de Estado, pues hay que ver los que estaban al frente del Estado en ese momento para que salgan al frente, para que declaren y para que se señalen a los autores. Como lo dijo el cardenal Eduardo Pironio, que vino a los funerales, que en paz descanse, necesitamos conocer a los autores, pues para tener un rostro a quien perdonar. En aquel entonces era presidente de la República Carlos Salinas de Gortari y el procurador era Jorge Carpizo. Cuando usted se refiere a quién estaba al frente del gobierno en aquellos años, ¿estos nombres le suenan? Ellos deben de conocer quiénes son los autores, sobre todo intelectuales. Ya materiales sabemos que hay otras estrategias que no se sabe al final de cuentas quiénes son los materiales. Gracias, monseñor. Mucho gusto. Así lo dijo, como ve, pues muy entusiasmado, elocuente. Hago una pausa, regreso y le presentaré lo que me dijo José Antonio Ortega Sánchez, uno de los abogados de la coadyuvancia, abogado también del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, precisamente aquel que fuera acusado e investigado por secuestro, él y sus hijos, uno de ellos con síndrome de Down. Es también José Antonio Ortega, uno de los autores de este libro que se llama La verdad os hará libres. No tengan miedo. Y la muerte del cardenal Posadas Ocampo, así se llama el libro. Vuelvo con esto y con más. Y continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido un 24 de mayo del año 1993 afuera del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Antes de continuar con este tema, he de platicarles sobre esta pieza de particular belleza, muy rica por su belleza. Es un Cristo de la Iglesia Ortodoxa rusa, de factura rusa, por supuesto, que data del siglo XVII. La cruz de aspecto tan particular, de doble brazo, perdón, es lo que se llama una cruz patriarcal. Ahora, le quiero hacer notar algunas características. Mire, vea usted cómo la cruz es de madera con un trabajo de bruñido en oro. El Cristo y el letrero que está sobre su cabeza son de marfil. El letrero arriba de Cristo no dice las tradicionales letras INRI o INR, que en latín significan Iesus Nazarenus Rex Judaeorum. Al contrario, las letras que tiene el letrero están en ruso, pues como le decía, es un Cristo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y luego tiene insertos de piedras semipreciosas, algunas de ellas. Bueno, mire, arriba del letrero tiene usted ahora una piedra con forma de huevo, que es la tradicional piedra rusa. Abajo del Cristo algunas piedras semipreciosas, como le decía, pero también tiene algunas piedras preciosas. Por ejemplo, las esmeraldas muy grandes que tiene a los lados de las manos. Ahí la tiene usted, esa esmeralda verde de tamaño muy grande. Junto a la esmeralda una perla y después una de las piedras semipreciosas que le decía, de forma esférica. Y luego arriba de las esmeraldas pues tiene unos ópalos, pero lo que sí es fuera de serie pues es el remate hasta arriba de la cruz, que es un trabajo de engarzado en plata verdaderamente muy bello, con varios rubíes en su contorno y hasta arriba un rubí de dimensiones verdaderamente extraordinarias, ¿no? Es un rubí muy grande. Las terminaciones en los brazos de la cruz es un trabajo de plata, pues muy bien hecho. Bueno, estas piezas se hacían en Rusia hacia el siglo XVII y la hemos traído para usted, pues para que la disfrutemos juntos durante este programa. Bien, volvamos entonces al tema que nos ocupa, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Muchas voces han dicho que es un crimen de Estado, es decir, que desde las personas que estaban en el gobierno en aquel entonces se planeó cometer este crimen. Hay algunas otras voces que dicen que fue un accidente. Por ejemplo, la versión inicial de la entonces Procuraduría General de la República, el entonces procurador Jorge Carpizo, que dijo que había sido una confusión, un fuego cruzado entre dos bandas de narcotraficantes que habían confundido al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo con un narcotraficante, el Chapo Guzmán, a quien por cierto le dicen o le decían el Chapo por chaparro, de allí el apodo, ¿no? El Chapo Guzmán era una persona de estatura muy baja, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo era una persona de estatura alta. Bueno, la versión fue que lo confundieron, no obstante que llegó vestido de clérigo, como se dice clerishman, con un traje negro, con alzacuellos y con el Cristo en el pecho. También se ha dicho que fue fulminado a balazos a menos de 1 metro de distancia. En fin, para profundizar en esto, entrevisté a uno de los autores del libro, el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, justo después de la presentación de su libro, apenas el jueves de esta semana, y esto es todo lo que él me dijo. Vea usted también el apasionamiento, ¿no? La vehemencia con la que él se expresa. José Antonio, dirían muchas voces, dirían, un año más, sigue dando, ¿cómo dicen? Y sigue la mata dando, ¿y por qué insistir en un asunto cerrado? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué sacar un nuevo libro? ¿Por qué en un aniversario más del crimen del cardenal Posadas sacar la historia a la luz? Bueno, el crimen no está, la averiguación previa no está cerrada. Hay 95 tomos y está la investigación abierta. Hay diligencias pendientes por desahogar, como por ejemplo la declaración del primer detenido que se encuentra en Estados Unidos, que lo mandó la Procuraduría General de la República de manera totalmente ilegal, arbitraria, y que se encuentra ya sin ningún cargo desde 1996, está allá, lo querían como testigo para otros asuntos y ahí lo dejaron. Entonces no lo han presentado ante el juez, lo vamos a ir a interrogar a los Estados Unidos de Norteamérica, están por darnos la fecha, ya solicitaron a la autoridad que nosotros podamos participar, porque en las últimas testimonios en Estados Unidos nos han sacado en el último momento tarjeta roja, sacándonos del escenario de la declaración, y ahora esperemos poder participar. ¿Por qué insistir? Pues porque queremos conocer quiénes y por qué asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, para poder perdonarlos, para que se aplique la justicia y para que haya una reconciliación nacional. Por eso estamos insistiendo, porque ahora el presidente Carlos Salinas de Gortari está haciendo gestiones que empezó en el sexenio pasado con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, para cerrar la investigación. Nosotros habíamos solicitado su declaración de Carlos Salinas desde 1998, el procurador Madrazo la acordó, pero él con su abogado Mariano Albor Salcedo decidieron que no era momento para declarar. Él se encontraba en Cuba y yo estuve presente cuando su abogado se comunicó telefónicamente para avisarle. Después, en 2002, volvimos a insistir en la ampliación de declaración, en la declaración de Carlos Salinas de Gortari. Nunca se quiso presentar hasta que de repente, una tarde, noche del 2 de agosto, se presenta a declarar y a recitar parte de su libro México, un paso a la modernidad. Él después va a presumirle a Carlos Abascal diciéndole, no era necesario que yo declarara, pero ya declaré. Y ahora que ya declaré, cierren la investigación. ¿Por qué insistir en hacerlo mártir a través de un expediente judicial? Si lo quieren llevar a los altares, háganlo y yo no me voy a oponer. Entonces, nosotros solicitamos el 15 de agosto su ampliación de declaración, la cual no fue acordada sino hasta 1 año y medio después, para que veas que la justicia no es ni pronta ni expedita, sino es lenta y tortuosa en nuestro país. Entonces, a 1 año y medio, el 24 de marzo, el agente del Ministerio Público, en una resolución de 168 hojas, nos niega la ampliación de declaración de Salinas. Ya interpusimos el amparo, estamos ahorita en la revisión y
nosotros estamos apostados a que declare. ¿Por qué estamos apostados a que declare? Pues para que nos diga por qué ordenó que no se le practicara la autopsia al señor cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. ¿Esto es cierto? ¿El presidente Salinas de Gortari dio esa orden? Así lo dijo Mario Rivas Sousa, que por orden presidencial él no había practicado la autopsia al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que él ya lo tenía preparado en la plancha, que él le quitó la ropa, que él observó las heridas, vio las trayectorias de las balas. Fue cuando dijo que el crimen no había sido directo, sino directísimo en contra de la persona del señor cardenal, y que los impactos habían sido a una distancia muy pequeña, ya que todavía tenía un manchón de pólvora en la barbilla. José Antonio, ¿por qué tanta referencia a Carlos Salinas de Gortari? ¿Él lo mandó matar? Carlos Salinas, y la referencia a Carlos Salinas de Gortari es porque él como presidente era el hombre más informado de nuestro país. La referencia a Carlos Salinas de Gortari porque hay testimonios de que el cardenal antes de su muerte estuvo en la residencia oficial de Los Pinos pidiéndole al presidente que parara a los políticos mexicanos que estaban en negociaciones con el narcotráfico y con los carteles colombianos, bolivianos y peruanos, que eso iba a hacer mucho daño al país y que dentro de esos criminales estaba su hermano Raúl, que parara. Como el señor cardenal se exaltó, subió la voz, inmediatamente José Córdoba Montoya lo agarró de la solapa y lo sacó de Los Pinos. Nosotros queremos saber qué fue lo que sucedió ahí y nosotros queremos llegar hasta los autores materiales. En este momento yo no te puedo decir si él lo mandó o no lo mandó matar, pero él tiene conocimiento que nos puede acercar para ver quiénes y por qué ordenaron la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. ¿Cómo es que conoces tan a detalle el incidente en Los Pinos y la acción de Córdoba Montoya? Porque un testigo, amigo del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que vivía en Celaya, le llamó el cardenal Juan Jesús para convocarlo a su casa. Le llamó el 4 de mayo de 1993, él estuvo ese 5 de mayo con el señor cardenal fue a una reunión con el gobernador de Jalisco y después de la reunión platicaron. Y esa tarde el cardenal Posadas le confió que había sido llamado a Los Pinos. Él se sentía, el señor cardenal, muy confundido y todavía le decía a su amigo, ¿tú qué harías si te hacen una propuesta indecorosa? ¿Tú qué harías si te dicen que dejes ya esas denuncias de narcotráfico, te dediques a tu ministerio y que vas a ser recompensado con eso? ¿Tú qué harías cuando le reclamas al presidente de la República y su secretario Córdoba Montoya te dice, le recuerdo que está hablando con el señor presidente de la República? Y a la segunda vez lo sacó de la solapa y casi lo cachetea y lo botó. Eso fue lo que le platicó. Por eso es que tenemos los detalles, por los testimonios de la gente que se han ido acercando al cardenal y después que los hemos llevado a declarar ante el Ministerio Público. A 15 años del crimen, José Antonio, a 15 años de estar trabajando tú en la coadyuvancia, ¿tú de quién sospechas? Bueno, evidentemente que hay ¿Tiene sospechosos? Hay una línea muy clara que marca un crimen de Estado. Hay una línea muy clara que habla que elementos del Estado mexicano participaron en el homicidio y estuvieron en el aeropuerto desde la mañana del 24 de mayo de 1993. Hay una línea muy clara que señala a Rodolfo León Aragón, director general de la Policía Judicial Federal, que estuvo ahí en el homicidio, en el lugar, dirigiendo la operación. Hay una línea muy clara que habla de los aviones del Estado mexicano pertenecientes a la PGR y tripulados el XC-PGR por dos pilotos militares mexicanos, Cetina y Marrufo. Y antes todo eso te habla del Estado mexicano que participa en el homicidio. El CISEN videofilmó, porque había dos agentes del CISEN que ya declararon y que videofilmaron los hechos. A ver, José Antonio, antes del aeropuerto de Guadalajara, algunos cerebros se reunieron, planearon. ¿Quiénes son tus sospechosos? Algunos cerebros se reunieron, planearon, investigaron al cardenal,
lo siguieron, lo amedrentaron. Hubo reuniones para planear la ¿En dónde? muerte en Guadalajara. En Guadalajara, y ya hay un testimonio muy claro que durante el grupo interinstitucional no pudimos terminar de aterrizar. Pero ahí está la pista de Catalina Rivadeneira que tenemos que retomar, que tenemos que reencauzar y que tenemos que conocer quiénes son aquellas personas que se planearon y por qué decidieron privar de la vida a Juan Jesús Posadas Ocampo. ¿De quiénes sospechas? Bueno, no es de quién sospeche, sino a quién nos van llevando las líneas de investigación. ¿A quién van llevando? A un crimen de Estado. Y no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir la autoridad, porque si lo digo yo, no tiene caso. Mira, yo te voy a platicar. Cuando fuimos con el agente del Ministerio Público a interrogar a Benjamín Arellano Félix, yo le dije, usted tiene que declarar y tiene que decir lo que pasó. Y él dijo, yo no estuve en el aeropuerto. Ya sé que tú no estuviste, pero tus hermanos sí estuvieron y tienes que decir qué fue lo que vieron. Y entonces él me dijo, pues lo mismo que ha dicho el señor cardenal, exactamente como lo ha dicho. Dije, el cardenal no importa lo que diga, lo que importa es lo que digas tú, por tu posición dentro del crimen organizado y por tu posición en la banda que estaba ahí en el aeropuerto. Tú lo tienes que decir. Y dice, no, porque me matan. Muéstranos el libro. Este es el libro. Y fíjate tú que aquí en la portada nosotros decidimos poner esta parroquia, que es una parroquia que está en Morelos, que corresponde a San José Tlahuapán de la diócesis de Cuernavaca, donde presta sus servicios sacerdotales el cura José Uribe Nieto. Este sacerdote envió el 25 de mayo de 2001 un escrito vía fax redactado en latín y dirigido al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, informándole lo que a su vez le había comentado el obispo don Luis Reynoso Cervantes, que el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue directo e intencional y que ya conocían a los autores intelectuales y materiales que habían sido traídos del extranjero, pero que esto lo iban a dar a conocer después de las elecciones del 2000 y una vez que tomara posesión el presidente de la República, para no enturbiar el asunto y para no politizarlo. Recordemos que eran los fines del priato, pero que no lo sabíamos, que solamente eso Dios nuestro Señor sabía lo que iba a suceder. Entonces don Luis Reynoso, con esa sabiduría de obispo, de pastor, de miembro de la conferencia destacado episcopal mexicana, decidió guardar esto para no entorpecer el proceso político mexicano y darlo a conocer después. Nada más que Dios lo recogió antes, Dios se lo llevó antes y ya no le dio tiempo de darlo a conocer. Por esa razón tomamos el testimonio ministerial del padre José Uribe Nieto, quien tiene su parroquia precisamente en Morelos, en este lugar, y decidimos escoger la misma como portada del libro. Gracias de nuevo, José Antonio. Gracias a ti, Roberto, gracias por tu interés, por tu apoyo en esta investigación, y cada mañana que me da miedo, me acuerdo de mi amigo Roberto, que está rezando por mí para que Dios me cuide. Gracias. Pues así lo dijo José Antonio Ortega Sánchez, uno de los autores de este libro. Él es uno, el otro es Fernando Guzmán Pérez Peláez, con él platiqué también, más adelante se lo mostraré. Pero es de destacar esto que dice José Antonio Ortega cuando dice, ya el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo había denunciado la infiltración que se estaba dando en el narcotráfico. Y como él dice, hace 15 años él ya estaba previendo y tratando de evitar lo que se está viviendo en México ahora. Una guerra entre narcotraficantes, crímenes constantes, balaceados, ejecuciones, descabezados, ¿no? Esta situación que hoy se vive en México, hace 15 años, el cardenal Posadas Ocampo fue a denunciarla, y nada menos y nada más que a Los Pinos. No hablo por mí, así lo dijo José Antonio Ortega. Hago una pausa y regreso para presentarle a usted lo que me dijo Fernando Guzmán Pérez Peláez, otro de los autores de este libro, quien actualmente es también el secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco.
En efecto, hace 40 años que se publicó la encíclica Humane Vitae de Paulo VI, una de las encíclicas más controvertidas hasta nuestros días, Humane Vitae o Vida Humana. De esto hablaremos un poco más adelante. Mientras tanto, continuamos con el caso Posadas Ocampo, un cardenal asesinado, un crimen que para muchos no ha sido resuelto todavía y que para muchos está totalmente resuelto y que solamente año con año, como le decía, se quiere insistir en este tema. Finalmente, pues las conclusiones las sacará usted. El jueves de esta semana se presentó un libro, lo último, lo más reciente hasta este momento, en torno a este caso del asesinato de un cardenal, el libro que se llama La verdad os hará libres, escrito por José Antonio Ortega y Fernando Guzmán Pérez Peláez. Ambos han sido, durante estos 15 años, los abogados de la coadyuvancia para las investigaciones del caso Posadas Ocampo. Al término de la presentación de este libro, platiqué con el secretario general del Episcopado Mexicano, con José Antonio Ortega y también con Fernando Guzmán Pérez Peláez. Le pregunté a él sobre este caso, sus opiniones, sus sentires. Hacia el final de la entrevista le dije, ¿quiénes son, Fernando, quiénes son los sospechosos? Y después insistí, le dije, bueno, si no me dices quiénes son los sospechosos, dime de quiénes sospechas tú. Salieron nombres como José María Córdoba Montoya y salieron nombres como Carlos Salinas de Gortari. Pero no me anticipo más, le entrego lo que me dijo Fernando Guzmán Pérez Peláez. Fernando, a 15 años del crimen del cardenal Posadas, publicas este libro. ¿Qué te inspira? Encontrar la verdad, como desde un principio que empezamos a trabajar en este asunto desde distintos ángulos y responsabilidades, encontrar la verdad. Creo que este magnicidio, este crimen que sucedió a plena luz del día, a las 3:45 de la tarde, a 1 metro de distancia, en donde el cardenal recibe 14 disparos, le queda un rostro de pólvora en el mentón, pues es un crimen que ofende a la sociedad mexicana y es hoy un monumento a la impunidad. Tenemos que a 15 años, el primer detenido del caso, Jesús Alberto Vallardo Robles, alias El Gori, que fue detenido el día del crimen, no ha sido presentado ante el juez penal. Esto, no hay un solo caso en la historia criminal del país así. A 15 años, los procesos penales duran normalmente 1 año, pueden durar 2 o 3 años, o un magnicidio, pues quizás 4, 5, 7, 10 años, pero a 15 años no hay hoy una sentencia firme para nadie. En diciembre del 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, Roberto, anuló la sentencia que se daba a 11 o 12 personas, gatilleros de la banda de los Arellano Félix, a quienes se imputaba la autoría material. Sin embargo, como los procesos estuvieron plagados de violaciones procesales, de irregularidades, el Tribunal Superior tuvo que ordenar la reposición completa del procedimiento y hoy por hoy no hay un solo sentenciado a 15 años de distancia. ¿Qué nuevos datos aporta este libro? ¿El lector de La verdad os hará libres? ¿Con qué novedades podrá encontrarse? Bueno, mira, aquí tenemos en primer lugar el análisis con base en los testimonios, en las pruebas de la investigación, de cómo la hipótesis de la confusión, en la que prácticamente no cree nadie más que la PGR, y que ha pasado del fuego cruzado a la confusión de persona, a la confusión del vehículo del cardenal, a la confusión con los escoltas del cardenal, y ha terminado en la confusión inercial, llamada así por la Procuraduría, que yo pues recalificaría como la confusión de la confusión, porque es una confusión itinerante que no tiene sustento, y no tiene sustento no nada más por el dicho de quienes no estamos de acuerdo y que somos los coadyuvantes y porque el pueblo no lo cree, sino no tiene sustento jurídicamente, porque jurídicamente en el expediente hay decenas de testimonios que acreditan que la intención directa de los asesinos era acribillar al cardenal, como lo hicieron a 1 metro de distancia. Hay elementos que acreditan que es un crimen de Estado,
un crimen de Estado en donde interviene fuerza pública del Estado, lo señalan testigos que desde las primeras horas de ese día en el aeropuerto había presencia de fuerza pública del Estado. Hay testimonios que señalan que estuvo presente antes del crimen en el aeropuerto Rodolfo León Aragón, el jefe de la Policía Judicial Federal. Hay bitácoras de vuelos de la Procuraduría de la República que salen hora y media antes del crimen hacia Guadalajara a investigar un crimen que no se había cometido o a llevar al coordinador del crimen, que pudiera ser Rodolfo León Aragón, a ultimar los últimos detalles, que sale de regreso a la Ciudad de México media hora antes del crimen y que luego esos aviones vuelven a ir por la tarde ya después de cometido el crimen. Hay elementos muy importantes como el testimonio de un amigo del cardenal Posadas, amigo de la infancia, que lo visita 15 días antes del asesinato y al cual el propio cardenal le comenta que estuvo en una reunión en Los Pinos en donde presentó su preocupación y su denuncia sobre el crecimiento del narcotráfico, la protección a los carteles desde el poder público, y que fue expulsado de esa reunión en donde pues incluso fue agredido por José Córdoba Montoya, que recordaremos era pues casi el vicepresidente del país, aunque no exista en nuestro país vicepresidencia. Quizás si se hubiese hecho caso y se hubieran tomado medidas sobre la valiente denuncia del arzobispo y cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, hoy no tendríamos lo que vive México, de un crimen desbordado, de un narcotráfico que se enfrenta en los carteles a lo largo y ancho del país con ejecuciones por decenas todos los días, de un narcomenudeo que amenaza la salud de nuestro gran patrimonio nacional que son nuestros niños y nuestros jóvenes. Si se hubiesen tomado medidas ante esta denuncia que el cardenal registró en decenas de mensajes y homilías que están agregadas al expediente de la averiguación, en donde hace una denuncia precisamente de esta vinculación del narcotráfico con actores sociales, con actores económicos y políticos. Creo que viviríamos hoy otra situación. En tu libro, Fernando, tú y el coautor José Antonio Ortega, ¿nombran algunos sospechosos o no? Mira, creo que aquí hay que precisar. Se trata de un crimen de Estado, porque un crimen de Estado es cuando es cometido desde instancias del poder, como por ejemplo, bueno, pues el crimen de Buendía, pues fue un crimen de Estado, porque José Antonio Zorrilla, que está en la cárcel todavía por ese crimen, pues era un hombre que estaba al frente de una corporación del Estado y que jurídicamente se le ha encontrado responsabilidad. Si de ahí para arriba Buendía recibió instrucciones más elevadas, pues la causa no lo pudo determinar, pero eso fue un crimen de Estado. Y ahí, cuando se dan estos hechos, se desvirtúa la investigación de inmediato, como ha sucedido en todos los magnicidios. Desaparecen evidencias del lugar de los hechos, se desvían las líneas de investigación, hay una manipulación de las averiguaciones, y es justamente lo que ha pasado en este caso. Sí, pero a ver, Fernando, nadie culpa al Tercer Reich del Holocausto y todo el mundo culpa a Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, hablar de crimen de Estado también es muy generalizado. Mi pregunta directa es, ¿ustedes en el libro citan nombres de sospechosos para ustedes o hablan todo el tiempo de crimen de Estado? Bueno, citamos lo que hay. Aquí tenemos que ser muy responsables porque no podemos aventurar juicios de qué instancias del Estado, hasta qué nivel y qué personas ordenaron el crimen. Eso es lo que queremos conocer. Hay sin duda indicios. Hay señalamientos de que el jefe de la Policía Judicial Federal, Rodolfo León Aragón, estuvo ahí y participó en la coordinación del crimen. ¿Y el entonces procurador? El procurador, pues lo que hizo fue desvanecer todas las evidencias, perder los videos del crimen que fueron recogidos por el jefe de seguridad del aeropuerto, no hacer nada ante el robo de elementos importantísimos para la investigación y desviar la investigación desde los primeros momentos a un fuego cruzado que sabía que no era así. Y esto pues es también una responsabilidad.
no actuó para ordenar la detención de los peligrosos narcotraficantes Arellano Félix cuando estuvieron en una reunión en la Anunciatura y pidieron una reunión con el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Ahí hay precisamente una participación negligente y que involucra un acto indebido, como lo hemos señalado en su oportunidad. Y también mencionamos en el libro la importancia de la declaración del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Hace 8 años pedimos su declaración los coadyuvantes. ¿Por qué? Pues porque es evidente que era el hombre con más información en el país, como presidente de la República, porque a él le reportaba el procurador, porque a él le reportaba el secretario de Gobernación. Hay un desplegado precisamente del quien fue su secretario de Gobernación que reproducimos en el libro, del 18 de mayo del 2002, de Patrocinio González Garrido, en donde él le pregunta precisamente al doctor Carpizo, con motivo de su reciente libro en ese año del 2002, en donde acusaba al cardenal y a quienes exigimos la verdad de ganancia de pescadores, y pues interviene el ex secretario de Gobernación de cuando sucedió el crimen para decirle: Carpizo, ¿qué pretendes? Y le hace una serie de señalamientos muy, muy fuertes. Le dice: bueno, eres un represor que empieza a salir del closet. Le dice: careces de autoridad moral. Le dice: faltas a la verdad. Le dice: eres un mentiroso. Le menciona el ridículo Nintendo en que nadie cree y cómo lo inventó. Le señala que debió haber citado a declarar al presidente de la República. Le dice que qué esconde. Evidentemente, por lo que nos dices, para ti no es sospechoso el entonces secretario de Gobernación. ¿Es sospechoso para ti Córdoba Montoya? Hay sin duda elementos que apuntan hacia una posible participación de Córdoba Montoya en la planeación del crimen, desde el momento en que un testigo declara que, como comentaba hace un momento, el propio cardenal Posadas le confió 15 días antes de ser asesinado, que estuvo en una reunión en Los Pinos, de la cual fue expulsado y le aventó la puerta encima a Córdoba Montoya. ¿Es sospechoso para ti el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari? Yo creo que el presidente de la República se hace sospechoso cuando interviene para que se archive indebidamente la averiguación. Él debería aportar los elementos a su alcance, no nada más escribiendo un libro de la década perdida, sino aclarando el capítulo perdido de esa década o un poco antes de esa década, cuando a él le tocaba la responsabilidad, y hay muchas cosas perdidas en el crimen del cardenal Posadas. ¿Y cuál es el interés de no declarar? Si no se le está acusando, se le está llamando a declarar como testigo de lo que él conoció, de lo que él vivió como presidente de la República. Y hay muchas preguntas que aquí señalamos en este libro que tendría que contestar. ¿Es sospechoso para ti el entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione? Pues es un tema en donde su declaración, creo que él sabe más de lo que ha dicho. ¿Crees que en este sexenio, Fernando, sepamos más de lo que se sabe? Mira, yo creo que Dios tiene sus caminos y no basta la voluntad del hombre. Yo soy creyente, si no, necesitaría estar loco para impulsar este asunto sin ser creyente. Yo creo en Dios, creo en su providencia y creo que si el asunto está abierto a 15 años, siendo un crimen de Estado, habiéndose buscado envenenando al cardenal Sandoval por el año 99, porque estábamos cerca precisamente en los avances durante el grupo interinstitucional, habiendo recibido amenazas justamente la semana pasada, recibí nuevamente amenazas a través de uno de mis secretarios, que recibió una llamada en su teléfono diciendo: no se metan, cuídense las espaldas, y bueno, este lunes fue asaltado esta misma persona, fue seguido por un vehículo con placas de otro estado, después lo alcanzó una moto con 2 personas, se bajó una, se subió a su coche, se llevó su portafolio, le dijeron: no te va a pasar nada por ahora, esto es lo que buscamos, y se llevaron la computadora. Tenemos fuera del país también evidencias grabadas de lo que se ha avanzado en este asunto, y si sucede algún atentado contra quienes exigimos la verdad, pues también se darán a conocer.
¿Qué sabe el Papa? ¿Qué sabe el secretario de Estado de la Santa Sede, Tarcisio Bertone? El cardenal Bertone está informado, hay preocupación, hay interés por parte de la Iglesia Católica Universal por este tema. Precisamente en este libro publicamos 8 cartas de todos los obispos mexicanos al presidente de la República, Vicente Fox, sobre el tema Posadas, pidiéndole la voluntad de llevarlo a término. Y hay cartas también, no publicamos todas porque pues tuvimos que sacarlo con gran rapidez porque se nos venía ya el tiempo encima, pero hay cartas de cardenales norteamericanos, varias cartas, hay cartas de obispos latinoamericanos del CELAM, en donde muestran el interés de la Iglesia Universal, porque se asesinó a un cardenal y 6 personas más a plena luz del día, y esto no puede quedar impune. Y el interés alcanza a Roma, el interés alcanza al propio Papa, el Papa Juan Pablo II, el Papa Grande, el Papa Santo, pues le dijo al señor cardenal Sandoval en su oportunidad, hay que investigar. El cardenal le refería las dificultades de avanzar en el tema, pero el Papa Juan Pablo II, que pues ha sido profeta, que cambió la geografía con su liderazgo espiritual y social de la Europa de finales del siglo pasado, le dijo, hay que investigar, hay que investigar. Y este Papa, que pues ahora es un Papa alemán y también firme como todos los santos pontífices, pues también está interesado en el tema y en llegar a la verdad. Sabemos que Juan Pablo II en algunas de sus visitas a México sí preguntó, queremos saber qué sucedió en el aeropuerto. ¿Tú crees que si Benedicto XVI viene a México, como es posible que venga en enero de 2009, suelte la pregunta? Pues mira, yo creo que es posible todo. Yo creo que sin duda por los canales diplomáticos se ha insistido. Los canales diplomáticos siempre son discretos, pero yo sé que hay interés de la Iglesia Universal por varias razones. En primer lugar, porque pues es un acto de justicia. La justicia libera, la justicia abre el paso a la reconciliación y a la paz, porque la justicia implica verdad. Y en ese sentido es una primera razón para que la Iglesia Universal esté con ese interés. Y también puedo decirte que si la situación del país fuera de armonía, de tranquilidad pública, de trabajo y esfuerzo, sin tener las situaciones que hoy se viven de un narcotráfico desbordado, de una situación de intranquilidad por la acción criminal de estas bandas, pues quizás la historia recogería nada más esta investigación, pero yo creo que si atrás del crimen estaba la denuncia del pastor Juan Jesús Posadas Ocampo sobre la vinculación y la protección a los carteles desde el poder público, le haría un gran bien a la nación el poder llegar a los autores intelectuales y que de esta manera se pueda hacer justicia y se alcance nuevamente la paz. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Roberto, y gracias por esta oportunidad de precisamente plantear los alcances de este caso. Así me lo dijo pues Fernando Guzmán Pérez Peláez. Lo que siga, lo que continúe, seguramente usted y yo lo veremos, seremos testigos de una de dos. O que el asunto sigue pues moviéndose un poco más o menos, o se cierra el caso, varias veces se ha cerrado, pero se ha vuelto a abrir, o bien posiblemente se sepa algún día quién fue el autor intelectual de este homicidio. ¿Se sabe acaso quién mandó matar al presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos? ¿Se sabe acaso quién mandó ejecutar al candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Bueno, siempre permanecerá en las mentes esta interrogante. Para algunos el caso está resuelto, para otros no. Con esto terminamos con el caso Posadas Ocampo y le entrego enseguida el editorial semanal del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. Él es el padre Federico Lombardi, que nos habla sobre la encíclica de Paulo VI, Humane Vitae, que está cumpliendo 40 años de haber sido
promulgada y publicada. Mire. Han pasado 40 años desde la publicación de la encíclica más discutida de nuestros tiempos, la Humane Vitae. Benedicto XVI le ha dedicado recientemente una profunda e intensa reflexión con motivo de un congreso de la Universidad de Letrán. La define como fruto de una decisión sufrida, como gesto de valentía reafirmando la continuidad de la doctrina y de la tradición de la Iglesia. Se trata de una enseñanza no fácil, pero de invariable verdad. De ella, en la distancia del tiempo, aparece el alcance con el que se abordó el problema. Sin dejarse dominar por la fascinación de la técnica, sigue mirando el amor conyugal entre hombre y mujer como participación en la acción creadora del mismo Dios. Una mirada llena de respeto, atenta a lo que de misterioso y sorprendente ocurre en la transmisión de la vida. Ciertamente, la lógica de reciprocidad en la acogida, de dominio de sí, de respeto del cónyuge, de espiritualidad y de responsabilidad que caracteriza esta visión puede parecer a una distancia de años luz de la manifiesta separación de sexualidad y responsabilidad, de la transformación de la sexualidad en dogma, que hoy nos grita desde todas las esquinas de nuestras calles y de nuestras ciudades, desde todas las pantallas de nuestras televisiones y de nuestras computadoras. Y precisamente por esto, la Humane Vitae tiene un gran alcance. Con la valentía de palabras difíciles nos recuerda una verdad y una dignidad de la persona, de la vida y del amor que se olvidan demasiado a menudo. Y la consecuencia de este olvido no es una mayor felicidad, sino ese cerco de egoísmo asfixiante que, como dice el Papa, siempre está al acecho. Por el contrario, el amor y la razón juntos, sigue diciendo el Papa, pueden hacer algo grande. Sí, salvar al amor para hoy y para mañana. La encíclica Humane Vitae, o La vida humana, de hace 40 años, el editorial del padre Federico Lombardi. Enseguida le entregó la audiencia que el Papa Benedicto XVI presidió el miércoles de esta semana, la parte en la que él habló en lengua española, entregó la siguiente catequesis. Esto dijo el Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en una figura importante del siglo VI en tierra siriana, Romano el Meloda, diácono permanente establecido en un monasterio de la periferia de Constantinopla. Allí desarrolló una actividad de predicador con la cual enseñaba a los fieles el plan de Dios para salvar a los hombres en Cristo con gran creatividad, con metáforas, cantos e iconos. Son especialmente famosas sus homilías poéticas cantadas, llamadas Contacchia, que han hecho de él uno de los autores más representativos de himnos litúrgicos de la Iglesia cristiana de Oriente. De su capacidad comunicadora forma parte también el dirigirse directamente a sus interlocutores y sobre todo mostrar un comportamiento coherente con lo que predicaba. Por su fe, humildad y arte, ha quedado como modelo de diácono que estudia, asimila y encarna la Escritura. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la peregrinación diocesana de Mondoñedo Ferrol, con su obispo, y las hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación, así como a los grupos de España, Venezuela, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a inspirarse en Romano el Meloda para impulsar la comunicación de la fe, precisamente en nuestra civilización de la imagen. Muchas gracias por vuestra visita. Y al término de la audiencia, como siempre, el Santo Padre impartió la bendición apostólica. Como muchas veces se ha dicho, la bendición apostólica es válida para quien de corazón la quiere recibir a través de la televisión. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Muy agradecido por el favor de su atención. A nombre de mis compañeros, la producción de este programa y el staff técnico de Proyecto 40, agradecemos que haya estado con nosotros. Esperamos haberle servido en esta tarea informativa y reflexiva también. Y le espero el próximo domingo en un tema que siempre reviste un interés especial y particular: los Caballeros Templarios, la Orden del Temple. Conozca usted en el Pulso de la Fe el próximo domingo la historia, los inicios, el apogeo, la caída, con abolición de un papa, con persecución de un rey de Francia, Felipe IV, Felipe el Hermoso, de lo que llegó a ser la orden más poderosa económica y militarmente de la cristiandad. Le espero pues con el tema de los templarios. Mientras tanto, feliz semana. Gracias.